Bien. Bueno, el día de hoy tenemos dos temas. Buenos días a todas y a todos. Siéntense, por favor. Dos temas y al cierre de la conferencia, el detector de mentiras. El primer tema lo presenta el maestro Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que es el seguimiento de cómo vamos en el mantenimiento, modernización y ampliación de carreteras en el país. Y está Pepe Merino, que en realidad es José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, que nos va a presentar el cierre de cómo quedó la ley de telecomunicaciones, cuáles son los principales elementos nuevos que surgieron también de el debate que se hizo durante estas semanas, y nos va a presentar cómo queda esta ley que está en este momento en discusión en el Congreso. Y vamos a cerrar con el detector de mentiras. Entonces, adelante, Jesús. ¿Quieres salir? Con su permiso, señora presidenta, buenos días a todas y a todos. A continuación, informamos los avances de infraestructura carretera. Adelante. El día de hoy traemos estos temas: obras de continuidad, ejes prioritarios, puentes y distribuidores viales, el programa general Lázaro Cárdenas del Río, programa carretero de Guerrero, caminos artesanales, bachetón, modernización de autopistas y acciones emergentes del huracán Erika. Adelante. Comienzo con la San Ignacio Tayoltita. Hace 15 días vieron que ya lo que nos falta es únicamente el puente del Saus. Vieron estas columnas por concluir, pues prácticamente están concluidas. Iniciamos montajes de traves la próxima semana y su terminación está programada para finales de julio. Entonces va bien, traemos 3 frentes de obra, 477 trabajadores, 81 máquinas, y es lo único que falta. Se concluye, como digo, en julio de 2025. La siguiente. En el caso del puente Rizo de Oro, estamos en las pruebas que llaman en vacío del cable para montaje. Menciona el estado, Rizo de Oro en Chiapas. Ajá. El puente Rizo de Oro en Chiapas son 2.1 kilómetros.
En total, junto con los dos accesos, ya como mencioné en la ocasión anterior, la estructura está prácticamente concluida, están ensamblándola y los montajes empiezan la próxima semana. Estamos en lo que denominan pruebas de vacío del cable, que es el que va a levantarlo. Aquí ya se ve, se hicieron ajustes a unos gatos hidráulicos en la parte inferior y estamos a punto de iniciar los montajes. 17 frentes de obra, 268 trabajadores y 81 máquinas. Adelante. En el caso del puente Nichupté, aquí se montaron 65 traves de la última ocasión que nos vimos. Estamos montando del orden de 30 traves. Esto es en Quintana Roo. Son 11.2 kilómetros. El tramo de la parte de Laguna es 6.2 kilómetros. Como vieron ahorita en la estructura metálica ya se concluyeron las losas, estamos terminando la armadura. Traemos 3 frentes de montaje en la parte lagunar con ese rendimiento de más de 30 traves a la semana. Entonces vamos dentro del programa para concluir en diciembre de este año. La siguiente. En cuanto a ejes prioritarios, son estos que ya he mencionado en otras ocasiones, que tienen que ver con los ejes troncales del país y que interconectan estos ejes troncales. En total estaremos haciendo 193 kilómetros en 2025 y en total son 2.200 kilómetros en la administración 2025-2030. Pasamos al primero. Cuautla-Tlapa, aquí podemos ver ya avances importantes. Traemos 30 kilómetros en Guerrero y un entronque en Puebla, 141 trabajadores, 77 máquinas y 6 frentes de obra. Aquí avanzamos 5% de la última ocasión que estábamos entrando con preliminares. Miren ya las acciones que tenemos en varios de los frentes, cortes en taludes y movimientos de tierra importantes. La siguiente. En San Luis Potosí, Hidalgo, en la Tamazunchale, Huejutla, que en total son 96 kilómetros. Este año estaremos haciendo 20 kilómetros en Hidalgo y 10 en San Luis Potosí. Y continuamos con obras de terracería, obras de drenaje. Aquí esta carretera va a tener en total 14 puentes, es una ampliación a una sección de 12 metros. Y este año estaremos concluyendo estos 30 kilómetros. La siguiente. Aquí, Bavispe, Nuevo Casas Grandes, esta es una obra que se concluye completa el tramo de 67 kilómetros. Este año son 7 puentes, 2 entronques. Aquí pueden ver, traemos 7 frentes de obra, 332 trabajadores, 236 máquinas. Continuamos con terracerías, pero también ya van a ver imágenes de los puentes, de los pasos. Ahí se ve perforación de pilas y vieron algunos de los elementos ya de columnas y algunos elementos de apoyo de otros de los puentes. Entonces todo esto va muy bien y hay un tramo que es conservación que también ya está avanzando en la parte de Nuevo Casas Grandes, en la llegada. La siguiente. Macuspana, Escárcega, también acá 3 frentes de obra, casi 400 trabajadores, 112 máquinas. Continuamos con las terracerías, el colado de pilotes. Este año estaremos haciendo 2 puentes de un total de 35 que lleva el tramo completo. Estamos por iniciar Escárcega, está por fallarse ese concurso y ya iniciamos de los 2 lados. Aquí es Tabasco y Campeche, 12 kilómetros este año en Tabasco y 4 kilómetros en Campeche. Como vieron en las imágenes, también ya se ven parte de las estructuras de los puentes, en especial el de Poza Azul. La siguiente. Aquí Salina Cruz y Guatanejo, estas son imágenes de ayer. Pasado el huracán se reactivó todos los trabajos en la zona. Estamos ampliando 8 puentes, en algunos casos se están construyendo los puentes nuevos, como vieron. Estos son para continuar la sección que va a ir desde Salina Cruz hasta Zihuatanejo, pero en especial de Coajinicuilapan hacia Acapulco. Estas son parte de las ampliaciones que se están haciendo. Como ven, pues ya avanzados los montajes de traves y saliendo de cimentaciones. Aquí traemos 223 trabajadores y 36 máquinas. Esto es Oaxaca y Guerrero.
La siguiente. En cuanto al circuito Tierra y Libertad, bueno, es el puente Jojutla en Morelos, perdón. En Morelos, el puente Jojutla, que también ya tiene mucho avance, estaremos montando otra vez a mediados de julio, y ya se iniciaron los trabajos de conservación en un buen tramo y estamos por iniciar ya la construcción de uno de los libramientos. Entonces van bien los trabajos, estamos en terracerías y topografías en la parte de construcción nueva y en la parte de conservación ya llevamos un avance importante. Adelante. Ahora en el Estado de México y Guerrero, Toluca y Guatanejo, aquí con el apoyo de la Secretaría de la Defensa, estamos avanzando con 56 máquinas, 107 trabajadores en terracerías y trituración en un primer etapa de Toluca a Tejupilco. Adelante. Adicionalmente traemos 21 puentes y distribuidores viales. Para 2025 tenemos el inicio de 11 puentes que son la Glorieta Fonatur, los puentes de Alameda Oriente, Arco Norte y Jojutla, que ya iniciaron, y estamos por iniciar en los próximos 15 días el libramiento Arco Sur de Colima, la reconstrucción del puente La Presa, el Chical, en Nayarit, el Amado Nervo, que está por fallarse esta semana, Sinaloa, el México Pérez Escobosa, el viaducto Santana en Tlaxcala y el acceso al puerto de Veracruz. Ese hoy se falla y estará iniciando la próxima semana. La siguiente, por favor. Aquí algunas imágenes de los avances de Glorieta Fonatur. La última vez observaron parte de los desvíos de las obras inducidas. Este es un canal que se construye para tomar excedentes de agua y una vez que tenemos esto resuelto, bueno, y un desvío de unas tuberías de agua, podemos empezar la construcción ya de los túneles, bueno, de los pasos a desnivel. Acá traemos 2 frentes de obra, 56 trabajadores y 11 máquinas. Aquí ya llevamos 17% de avance. La siguiente. En el caso del puente Alameda Oriente, estas son las condiciones actuales. Uno de los puentes está cerrado. Estos puentes se van a desmontar en Estado de México, perdón, Ciudad de México y Estado de México, pero ya empezamos con preliminares. Aquí estamos ya cortando algunos de los elementos, se va a desmontar, se va a demoler y se van a construir estos 2 puentes nuevos. Es un puente que estaba dañado desde 2017, por decir. Está abierto uno a la circulación y reducido. Es un tema importante para toda la operación de Ciudad de México y de Estado de México. Adelante. En Colima, el puente Arco Norte también ya inició. Como les mostré en ocasiones pasadas, todos estos puentes se modelan para asegurar una operación adecuada a lo largo de su vida útil. Entonces ya iniciamos en Arco Norte de Colima. Adelante. En el caso de Morelos, presenté avances en el circuito, como parte del circuito Tierra y Libertad hace un momento. Aquí es más el detalle del puente Jojutla, que se demolió y que ya está saliendo de cimentación. Estaremos montando otra vez en los próximos 15 días. La siguiente. Próximos a iniciar Colima, Libramiento Arco Sur, La Presa y el Chical. Estos inician finales de este mes. Y el Chical el 30 de julio, Nayarit 30 de junio inicia, el Amado Nervo. Estas son imágenes de las imágenes objetivo de los puentes. Adelante. En Sinaloa, el Pérez Escobosa 4 de agosto y adelante Tlaxcala inicia 30 de junio el viaducto Santana. La siguiente. En cuanto a los puentes para 2026, los que se iniciarían son Barrio 5, el ingreso principal a Manzanillo, La Flechita y Las Tunas en Colima. En Morelos, el acceso a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En Nayarit, el Luis Donaldo Colosio. En Querétaro, la Avenida de los Patos. Quintana Roo. Esta falla ecológica, en realidad ya la resolvimos, ya se hizo ese socavón. Muy pronto estaremos anunciándolo aquí, estaremos informando que ya se atendió. Y Veracruz, Coatzacoalcos y el distribuidor vial Paso del Toro.
La siguiente. En cuanto al programa general Lázaro Cárdenas del Río, que hace unos días un reportero mencionaba la solicitud de los que se ha recibido de las comunidades, informarles que ya arrancamos 4 de los frentes. En total son 612 kilómetros para 2025 y la totalidad son 904 kilómetros 2025-2026. A continuación les presento imágenes de los diferentes tramos que ya iniciamos. Nochixtlán, Huajuapan, que es conservación. Conservación consiste en repavimentación, pero en algunos casos ajustamos. Si hay situaciones de curvas muy riesgosas, se hacen adecuaciones geométricas o se instalan barreras, se refuerza el señalamiento. En este caso es conservación. Pasamos a la siguiente. Es Chazumba, Huajuapan, aquí también es conservación. En algunos casos es reconstrucción, es decir, entramos a las capas inferiores, volvemos a estabilizar las bases y luego tendemos la capa asfáltica y ajustamos curvas, ajustamos pendientes, aseguramos drenajes adecuados. Ahí, como ven, no es nada más la pavimentación, sino estamos entrando a las capas inferiores, estamos reconstruyendo la estructura, lo que denominamos estructura del pavimento. Este es un segundo tramo que ya inició. La siguiente. Putla de Guerrero a Pinotepa Nacional es reconstrucción y conservación. También se ve que estamos trabajando ya en las capas inferiores. La siguiente. En el caso de, bueno, aquí se ve ya en video, esta es una repavimentación, aquí no entramos a la reconstrucción. Todo esto es con base en diagnósticos que se hacen en el sitio. Y en ocasiones solamente es la colocación de la carpeta asfáltica, en ocasiones es la intervención en las capas inferiores. La siguiente. El puente Omitlán, esto ya es el programa carretero de Guerrero. Aquí es importante mencionar, colocamos este puente emergente porque el paso que teníamos provisional se lo llevó las lluvias torrenciales del huracán Eric y le instalamos a la población ese paso. Entonces, ahorita tienen paso continuo y estamos construyendo el puente al lado. El puente La Hoya, vieron ahí ya parte de los avances, el puente Acahuitzola. Aquí traemos 5 puentes en la red federal con estos avances. Como ven, en todos ya tanto trabajos de perforación y de pilas, de construcción de cimentaciones y en algunos casos ya estamos en la superestructura. Y en la red estatal traemos la reconstrucción de 63 puentes y 43 tramos carreteros, 46 puentes ya en proceso. Entonces, como ven, no nos hemos detenido, se avanza semana a semana y todo esto es parte del programa carretero Guerrero. La siguiente. Caminos artesanales, ya prácticamente se firmaron todos los convenios con las comunidades, se tuvieron todas las reuniones previas a la entrega de los recursos y ya se iniciaron, hay 347 comunidades ya, personas trabajando en las comunidades y 38 frentes de obra. En este caso, se inicia con trabajos de cortes en aquellos casos que se requieren con maquinaria y ya después entra los trabajadores, los pobladores a construir los caminos. La siguiente. En el caso de conservación, el programa Bachetón, traemos 30,000 millones en inversión 2025 y 219,000 millones 2025-2030. Todos los años estaremos atendiendo 48,000 kilómetros de la red federal libre de peaje a nivel de conservación que denominamos rutinaria, que es el bacheo, que es la limpieza de cunetas, y adicionalmente cada año estaremos avanzando en repavimentaciones. Para este año traemos 1,572 kilómetros, calculamos a finales de la administración estar haciendo cerca de 10,000 kilómetros. Aquí estoy sumando también las acciones que lleva a cabo Capufe en la red federal de cuota, que son cerca de 4,000 kilómetros que le tocan, o bueno, que Capufe atiende.
Aquí pues algunas imágenes de cómo están avanzando en diferentes carreteras federales. La siguiente. En cuanto al oriente del Estado de México, ya iniciamos con bacheos. Estas son imágenes del oriente, tanto en la autopista México-Pirámides, en la 142 San Bernardino, Guadalupe Victoria, en Ecatepec, en Los Reyes Texcoco, en Lechería Los Reyes, que es parte de los compromisos que se hicieron en aquella gira que hicimos al oriente del Estado de México. Ya se está trabajando y también a ellos se les van a entregar un tren de pavimentación por cada municipio. Es parte de los compromisos que se hicieron en aquellas reuniones. La siguiente. Estos son los equipos, ya son imágenes de los equipos que van a entregarse los próximos 15 días, deben de estar llegando. Son los primeros trenes que se van a incorporar al programa Bachetón y los primeros 10 se estarán distribuyendo en estos estados, 2 para el Estado de México, Aguascalientes, Jalisco, Campeche, Chihuahua, Veracruz, Guerrero, Baja California Sur y Colima, y están en proceso de licitación otros 20 trenes de repavimentación. La siguiente. Bueno, aquí está la distribución de estos primeros 10. Están por trasladarlos de donde se fabrican, en especial estas máquinas, esta primera licitación son máquinas alemanas, la mayor parte de ellas. Las siguientes. En cuanto a modernización de autopistas, traemos una inversión de 13,000 millones para 2025 y 26,000 millones en total 2025-2030. Pasamos a la siguiente. Vamos a ver aquí Pátzcuaro-Uruapan. Aquí estamos trabajando ya en los últimos 2 puentes ferroviarios. Son 6 frentes de obras, 365 trabajadores y 42 máquinas. Esto se estará terminando en septiembre de 2025, inició en julio de 2017. Pasamos a la siguiente, Armería Manzanillo. Acá traemos 16 puentes y 9 entronques. Esto inició en marzo de 2023 y estaremos terminando en diciembre de 2026. Ya están ahorita repavimentando una buena parte, había muchos tramos a nivel de terracería. Ahorita ya se va a poder abrir tramos operativos por secciones. Entonces, es importante el avance que se dio en los últimos meses. Pasamos a la siguiente. Zitácuaro-Marabatío, aquí son 4 puentes, 3 entronques, son 71 kilómetros. Estamos trabajando en varias estructuras y esta se estará terminando en enero de 2027. Inició en septiembre de 2020, ahí se ve parte de la complejidad de los recortes en diferentes zonas. Adelante. Atizapán, bueno, Uruapan, Nueva Italia, creo que ya no se vio Atizapán, Atlacomulco, pero esa se termina en junio del 27, Uruapan, Nueva Italia, agosto de 2027. Acá traemos 4 frentes de obra, 1,500 trabajadores y 550 máquinas. 10 puentes y 6 entronques. Pasamos a Cardel-La Mancha, esa la iniciamos hace 2 meses. Aquí estará terminándose en agosto de 2026 y traemos 4 frentes de obra y 184 trabajadores. Y finalmente el libramiento de Lagos de Moreno, son 3 entronques, se inició en noviembre de 2020 y estará terminándose en febrero de 2028. La siguiente. En cuanto a inversión mixta, ahorita traemos la Tepic-Compostela, que próximamente estaremos en supervisión. Esa tiene 92% de avance, si quieren vemos las imágenes. Esta es la Tepic-Compostela, estará concluyéndose en octubre de 2025, estamos terminando las últimas estructuras, ya está una buena parte con pavimento, eso ayuda porque en época de lluvias protege las estructuras de la parte inferior y ya estamos en los últimos detalles de unos tramos que próximamente estaremos informando a la presidenta. Está esta estructura y un túnel. Tenemos la Córdoba-Orizaba, que está en los últimos trámites de estudios para esto se hace en conjunto con Banobras.
Ellos están por iniciar, esto se piensa que se va a iniciar hacia finales de este año y estará concluyéndose en 2027. Y está en estudios con Banobras, el Puente Internacional Nuevo Laredo, Nueva Italia Lázaro Cárdenas, el Bypass Tijuana Ensenada, las Varas Platanitos y el Corredor Golfo Norte. ¿Mandé? Que no se te olviden los estados. Sí, Nuevo Laredo en Tamaulipas, Nueva Italia Lázaro Cárdenas, Michoacán, Bypass Tijuana en Baja California, Las Varas Platanitos, Nayarit y Corredor Golfo Norte, Tamaulipas. Adelante. Finalmente, bueno, estas son la inversión total en 2025, 53,000 millones, generando 52,000 empleos entre directos e indirectos, 372,000 millones de pesos la inversión 2025-2030 y son 109 kilómetros de obras de continuidad. La siguiente, 2,220 kilómetros de los 10 ejes prioritarios. Adelante, 16 kilómetros de 21 puentes y distribuidores. La siguiente, 904 kilómetros del programa Lázaro Cárdenas del Río. Adelante, programa carretero de Guerrero, 68 puentes y rehabilitación son cerca de 3,000 kilómetros de rehabilitación, 2,107 kilómetros de caminos artesanales, adelante, y 48,000 kilómetros de conservación rutinaria anualmente y casi 10,000 kilómetros de conservación periódica en todo el sexenio. La siguiente, y cierro con las acciones emergentes del huracán Eric. Al día de hoy se han removido 173,000 metros cúbicos, hay 547 trabajadores, 223 máquinas, está haciendo revisión en 10 puentes. En 48 horas se dio paso en toda la red federal libre de peaje y de cuota. Tuvimos algunos interrupciones en algunos puntos. Ahorita se trabaja en la revisión y se va a hacer el reforzamiento del puente Tortugas, Cacayo y Papayo. Se trabaja también en el puente Pedregal. Adelante. Y vamos a ver algunas imágenes también estamos apoyando en algunas carreteras estatales y caminos alimentadores. Algunos puntos de interrupción. A partir de la visita con la presidenta recibimos solicitudes de atender y liberar algunas secciones. Aquí vemos algunos de los derrumbes que se han tenido. En Oaxaca, en diferentes carreteras federales. Ahorita ya liberamos todos los puntos que teníamos como bloqueos de caminos alimentadores. Y finalmente cierro con el puente, el túnel del Tornillo, la autopista Mitla-Tehuantepec. Aquí hubo un derrumbe muy importante, rocas de más de 3 metros de diámetro, tiene 115 metros de altura. Ahí tuvimos una afectación importante, vean las dimensiones, y se está evaluando por parte de los equipos técnicos, esto es una concesión, las soluciones que se tienen que tomar. Se está evaluando la estabilidad, están monitoreando en el sitio las condiciones, está interrumpida la circulación. Al día de hoy, de la totalidad de la carretera Mitla-Tehuantepec, que son 160 kilómetros, tenemos con interrupción la parte del Tornillo, que son alrededor de 15 kilómetros. Adelante. Aquí está la ruta alterna, que está libre, que es la 190. También está libre hasta Juquila, el entronque con Juquila, que es Quiavicuzas, y de ahí se puede ir al entronque Soledad Salinas, y también está libre hasta la Chixila. Entonces, solamente tenemos interrumpido este tramo, estamos evaluando, este viernes volvemos a tener reunión con los equipos técnicos para informar tiempos de atención y la solución que se le dará a este paso. Y pues es cuanto, Presidenta. Gracias, Jesús. Como ven, muchísimo trabajo. Adelante, Pepe. Buenos días, muchas gracias, Presidenta. Como adelantaba la Presidenta, les queremos sintetizar los principales cambios, no son todos, pero son los más importantes.
en la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y como adelantaba la presidenta, pues muchísimo de esto salió de los conversatorios y de las posiciones pues de distintos actores en el sector, tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión. Siguiente, por favor. Me voy rápido. El nuevo órgano regulador de telecomunicaciones es la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, como un desconcentrado dentro de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, pero con independencia técnica, independencia operativa e independencia de gestión, conformado por 5 comisionados nombradas por la persona titular del Ejecutivo, la presidenta, y ratificados por el Senado. Y de manera importante recordar, las atribuciones del IFT se dividen en 2, entonces no hay una mayor concentración, de hecho hay una división de atribuciones. En la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, el tema de espectro, concesiones y autorizaciones, y en la Comisión Nacional Antimonopolio, que estará sectorizada la Secretaría de Economía, todo el tema de competencia, preponderancia y regulación asimétrica en el sector. Segundo, que es una parte innovadora de esta ley, el Estado como un prestador de servicios de Internet, y como ya lo adelantábamos en alguna ocasión, en el caso que se trate de una concesión comercial para servicios a usuarios finales, competir en igualdad de condiciones que los privados para el acceso a espectro en una licitación pública, es lo que se conoce como neutralidad de competencia. Y en el caso de uso público para cobertura social, oficinas gubernamentales o internet público en sitios públicos, pues con acceso gratuito y preferencial a espectro. Siguiente, por favor. El tema de publicidad de gobiernos extranjeros, como ustedes sabían, no se permite en televisión y radio la transmisión de propaganda política o ideológica de gobiernos extranjeros, con excepción, por supuesto, de promoción turística, cultural o deportiva. Y en el caso de plataformas digitales, lo único que no se permite es la pauta, es decir, la adquisición de publicidad o para que tengan mayor visibilidad videos, ¿no? Y como saben, se eliminó el artículo 109, que estaba asociado a un tema estrictamente fiscal, pues para que no quede espacio a duda de que no hay ningún espacio de censura en esta iniciativa. Derechos de las audiencias. Se regresa a lo que estaba en la iniciativa del 2014, códigos de ética, muy importante, defensores de audiencia para que televidentes, radioescuchas pues tengan mecanismos, por supuesto, de defensa, y distinguir entre información noticiosa y opinión en espacios noticiosos, programas noticiosos, esto para garantizar el derecho a la información que se encuentra en el sexto constitucional. Derechos de usuarios, todos los equipos desbloqueados, recarga de saldo en cualquier establecimiento, no importa de qué empresa sea uno cliente, y por supuesto llamadas gratuitas aunque no tengan las personas saldo para números de emergencia y atención, ¿no? Derechos de accesibilidad, un tema que salió muchísimo en los conversatorios y la verdad estamos muy contentos de poder incorporar. Derechos para personas con discapacidad, no son todos, pero los 2 más importantes, funciones de accesibilidad en aplicaciones y portales, que eso además ha habido un desarrollo muy importante tecnológico para poderlo implementar, y por supuesto equipos accesibles, celulares, computadoras, etcétera. Perspectiva de género, muy importante, que niñas y mujeres accedan a Internet, telecomunicaciones y radiodifusión en igualdad de condiciones. Siguiente, por favor. Descuentos en pago de espectro a cambio de despliegue de infraestructura, esto en zonas geográficas que hoy no tengan acceso a Internet, y en carreteras, que es un tema recurrente también por parte de la ciudadanía. Interconexión, hoy esto ya ocurre con empresas comerciales, ¿no? Si uno tiene su contrato con una empresa X y tu mamá lo tiene con una empresa Y, pues no hay ningún impedimento para que tú le puedas hablar a tu mamá, ¿no? Es exactamente la misma lógica. Ahora, lo novedoso, pero es bien importante, es que es para redes de uso social comunitario, indígena y afromexicano, que si tienen
una pequeña empresa comunitaria de conectividad pues puedan también, o de telefonía, pues puedan interconectarse bajo tarifas accesibles, por supuesto, que no sean prohibitivas. Beneficios a redes sociales comunitarias indígenas y afromexicanas. Realmente esto está en el centro de la nueva ley. Facilitar el acceso a espectro de manera muy importante, posibilitar que hasta 3% del total del tiempo se pueda usar para publicidad y patrocinios. Y de nuevo aclarar, esto es publicidad y patrocinios locales, ¿no? Esto no es que una corporación pueda transmitir un comercial en esta radio comunitaria, es la tienda de la comunidad, la papelería, en fin, ¿no? Pero que sí genera mecanismos pues, de sostenibilidad financiera para que puedan sobrevivir y destinar entre el 1 y el 10% del presupuesto de comunicación social a este tipo de radiodifusoras. Y acceso a banda no solo en la parte alta de FM, que luego cuando está muy saturado pues ya no les queda absolutamente nada, entonces si hay algún espacio disponible en algún otro lugar de FM pues que puedan acceder. Política inclusiva de espectro, muy importante, nuevas licencias para radioaficionados, es decir, esto lo que implica es que no tienen que andar el trayecto de una licitación de espectro como si fueran un gran operador, sino que es un mecanismo mucho más accesible para radioaficionados, para la industria. Esto es muy importante, por ejemplo, México se está fortaleciendo muchísimo en electrónica, semiconductores, y mucho del proceso de producción requiere espectro, ¿no? Porque está automatizado, entonces que accedan de manera rápida, y uso temporal para investigación, educación, universidades, cultura, etcétera. Siguiente, por favor. Soterramiento, que lo único que significa es que se entierren cables, establece principios muy generales de ordenamiento y retiro de cables en desuso. Muchos de los cables que ustedes ven en los postes son cables que en realidad no están dando ningún servicio, que se quedaron ahí. Y un soterramiento gradual para que no sea excesivamente oneroso para empresas, pero que sí empiece a poner orden en el cableado. Simplificación y homologación de trámites, simplificar, digitalizar y homologar los trámites para despliegue de infraestructura y facilitar, por supuesto, que esto ocurra. Consulta pública, decisiones de la comisión se someterán a consulta pública pues, para que manifiesten su opinión quienes lo consideren. El tema de los chips en celulares, solo se puede comprar y mantener activado un chip si se presenta identificación oficial a los operadores, ¿no? Esto es algo que los operadores digamos, registran, no es un registro que haga el gobierno, pero no tener chips activos si no están asociados a una persona que se haya identificado. Y finalmente, recursos orbitales, muy importante, la mitigación de basura espacial y sobre todo preservar, que México preserve sus posiciones orbitales, pues para poder poner satélites que den servicios, por ejemplo, de conectividad, ¿no? Y la última, por favor. A modo de síntesis, esto, pero es bien importante, ¿no? El mensaje. Esta es una ley para, uno, el acceso a Internet de todas y todos. ¿Se acuerdan la vez pasada que tuve la oportunidad de venir? Hablábamos de 16 millones, por lo menos 16 millones de mexicanos que no tienen acceso a Internet y todo lo que esto implica en términos del ejercicio de otros derechos. El uso justo e inclusivo de espectro para comunidades indígenas, afromexicanas, pero también con una perspectiva de género. Fortalecer la cobertura pública y social para garantizar también el acceso a Internet. Pero esto sin dejar de robustecer un sector competitivo que sea atractivo a la inversión, al despliegue de infraestructura y al crecimiento de la cobertura privada por parte de operadores. ¿Sería cuánto, Presidenta? Muchas gracias. Pues listo, mucha información. Vamos a las preguntas, a ver acá. Perdón, yo y mis teléfonos. Doctora, buen día, Carlos Guzmán de 4 Millas Telecomunicaciones Veracruz. Pues de inicio a hablar con Pepe, justamente esas reformas. La empresa donde yo trabajo pertenece a la Cámara de Radio y Televisión, la CIRT. Es de inicio preguntarle sobre ese tema de los espectros. Se estipula en uno de los foros, hubo una conclusión donde estuvo el presidente de la Cámara que hablaba sobre el tema de las FMs. En este caso, la industria de radio y televisión está muriendo en el caso de la radio por el tema de no ha habido la migración de AMs a FMs.
es preguntarle si finalmente en estas, si no mal recuerdo, son 30 modificaciones que se le hicieron a la ley de telecomunicaciones, ahorita sí nos puede aclarar también ese punto, está contemplado el tema de la migración de las AMs a las FMs, básicamente en lo que es Ciudad de México, que quedó pendiente en el caso de hace 2 sexenios, y en el caso de otras ciudades importantes. Esto se lo menciono porque hay muchos grupos de radio aquí en la Ciudad de México que están prácticamente en agonía. Le puede hablar, ejemplo, Radiorama, ¿no?, que tiene emisoras de AM y que básicamente pues nada más tienen AMs. Se está muriendo la radio en Ciudad de México. Es preguntar si esta conclusión que se tuvo en el foro de radio y televisión se contempla la migración de AMs a FMs, y en el tema digital, por favor. Muy rápido, presidente. Sí, es un tema que hemos platicado con la CIRT, como tú lo mencionas, y que sabemos que es una inquietud entre radiodifusores. Es parte, digamos, es algo que se detallará en los lineamientos, pero es parte de un proyecto, digamos, que se contempla dentro de la ley importante de reordenamiento del espectro radiofónico, ¿no? Entonces, por supuesto está considerado, pero todos los detalles operativos estarán detallados en los lineamientos, y estamos en comunicación constante y mucha coordinación con el sector y con la Cámara. Oiga, y aprovechando que está en el uso de la voz, nos decía ayer Ricardo Monreal, se quejaba de que no han llegado algunas iniciativas, entre ellas, todo parece indicar, salvo que haya pasado algo en las últimas horas, la nueva de telecomunicaciones. ¿Nos puede comentar si ya se mandó o no se mandó? Sí, ya se mandó, está en el Senado, pero digamos reviso en qué parte del proceso legislativo se encuentra. Y finalmente, por el tema político, yo sé que no le toca mucho a usted, se mencionaba que era una ley censura y lo del artículo, es si finalmente pudiese estar tranquila la población, si esta ley ya finalmente no es una ley censura, como se había mencionado en el tema técnico, porque obviamente el tema político no lo ubicamos. Nunca fue una ley censura. El artículo 109 que hablaba de apagar plataformas estaba referido a un artículo de la ley del IVA. Era un tema estrictamente fiscal, no era un tema de qué opinión manifiesta alguien en una red social, ¿no? Ahora, para evitar confusiones, como adelantaba la presidenta, pues se elimina, ¿no? Pero digamos, yo dejo la reflexión. Un mecanismo privilegiado de manifestación de ideas, de adquisición de información, de acceso a educación, en fin, de todo lo que integra el ejercicio de la libertad, que es contraria a la censura, pues es el acceso a Internet. Una ley que busca democratizar el acceso, garantizar que muchos más millones de mexicanas y mexicanos accedan a este mecanismo, pues es una ley que justamente va en el sentido contrario, ¿no? De ampliar quienes puedan ejercer su derecho, en este caso pues vía Internet, ¿no? Pero no hay ninguna censura, nunca la hubo y no la habrá jamás, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Pepe. Pues el mismo tema, doctora, de las iniciativas, por ahí digo, nos comentaba Ricardo Monreal, no alcancé a llegar al Senado en la tarde a tiempo, ya había acabado la sesión, pero nos comentaba que hay varias iniciativas que no han llegado, que no tienen materia para poder registrar. No, todas las que leí ayer están en el Senado o en la Cámara de Diputados. Esta, por ejemplo, se había enviado, se hicieron las mesas de trabajo y las modificaciones vienen directamente del Senado de la República en un trabajo que se hizo conjuntamente con el gobierno, en particular con la Agencia de Transformación. Todas las iniciativas ya nuevas están o en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados. Las iniciativas que ya no entraron al periodo extraordinario por el tiempo en que se enviaron son las que se derivan de la reforma al Poder Judicial. Esas pues van a tener su trabajo en comisiones y probablemente se irán hasta septiembre, al periodo ordinario. Segundo tema, el día de ayer hubo una polémica con este tema del cumpleaños y muchos mensajes de felicitación. Hubo uno de la esposa del presidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, por ahí creo que se le fue una palabrita. Hubo mucha controversia, incluso muchos adversarios a usted pues la utilizaron. ¿Qué puede comentar de eso? Quiero mucho a Beatriz, la verdad. Es una mujer extraordinaria, inteligente, muy culta, así que más bien le agradezco la felicitación. Y ya para terminar, un tema que estamos viendo en las últimas horas, hubo una masacre en Guanajuato, hubo 10… Sí, lamentablemente ocurrió, en un rato van a enviar información el Gabinete de Seguridad.
sí es un lamentable pues homicidio múltiple y se está en investigación. Le comento esto porque en el caso de Guanajuato y Chiapas hay dos paralelismos que según he podido ver. En los dos casos, en las policías locales se ha contratado a exelementos de lo que es la antigua Policía Federal. En el caso de lo que es el estado de Chiapas, con el grupo Pacal, el Jaguar, como lo conocemos en el Senado, bueno, Eduardo Ramírez, tiene un índice muy alto en cuanto al tema de recuperación de seguridad en la parte básicamente de lo que es Chiapas, pero también frontera con Guatemala. Es preguntarle si este tipo de policía usted la buscaría replicar en el caso de Guanajuato, que tiene el mismo modelo que han contratado Policía Federal, pero incluso ya se les llama de nombre despectivo porque es justamente la policía local, la ex Policía Federal, que está incluso coludida con lo que es los grupos criminales. Buscaría replicar el modelo de Chiapas, que hasta donde yo sé ha sido muy efectivo en el tema de la Fuerza Pacal, en el estado de Guanajuato o en algún otro estado, doctor. En el caso de Chiapas, y lo tienen distintos estados de la República, las policías estatales tienen cuerpos especiales para ciertos operativos. Estos cuerpos, digamos, tienen algo bueno, porque son policías más preparados, con ciertas características que pueden atender asuntos incluso de delincuencia organizada. En términos estatales, en la prevención, en el caso de Chiapas, ayudaron a varios filtros que había de delincuencia organizada que ya fueron abiertos. Hay que tener cuidado también con este tipo de cuerpos en las policías, porque no pueden sobrepasar las atribuciones que tienen. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, hay un cuerpo especial que se llama Zorros, que viene de hace mucho tiempo, que está muy preparado, que ayuda en operaciones especiales, pero que está también pues en un marco muy acotado, digamos, para que no se convierta en un asunto contra la población, sino de prevención y ayuda a la población. En Guanajuato es otra cosa. Guanajuato, pues hay una historia ahí de la policía de Guanajuato, y en este caso, había o viene disminuyendo los homicidios en Guanajuato. En este caso, en realidad, fue un enfrentamiento, pero lamentablemente fallecieron niños. Entonces, es muy lamentable lo que ocurrió, se está haciendo la investigación y se va a seguir trabajando ahí en conjunto con la gobernadora, hasta donde se puede trabajar conjuntamente, y también las fuerzas federales haciendo su trabajo. A ver, aquí atrás, que te quedaste ayer. Gracias, buenos días, presidente. Natalia Vitela, de Grupo Reforma. Quiero comentarles, se han publicado un par de notas en el diario sobre el caso Kondo, este caso tan pues escandaloso sobre corrupción en España. Y bueno, lo que publicamos es que algunos funcionarios de este caso viajaron a México durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y tuvieron contacto con funcionarios mexicanos, con funcionarios de Morena, y pues tuvieron contratos con empresas, más bien las empresas españolas obtuvieron contratos para la obra del Tren Maya gracias a estas relaciones con los funcionarios. Entonces, quiero preguntarle si se va a abrir alguna investigación, si hay pues posibles sobornos de estas empresas españolas a funcionarios mexicanos para obtener la participación en el proyecto del Tren Maya, dado estos antecedentes que hay de estas empresas y de este caso Koldo, y si no, si se va a abrir esta investigación. Primero, Reforma no da información respecto a si hay algún vínculo entre estos, creo que son senadores o un diputado y un senador, y un contrato a esta empresa. Mencionan un tema, mencionan el otro
y se hace ustedes a partir de como si hubiera habido ahí algo que tuviera que ver. Eso es lo primero, porque sí es importante el derecho a la información. Entonces, en el caso de las notas que se presentan en el periódico Reforma, vienen por separado. Entonces, en el caso del contrato que tuvo a través de una empresa que trabajó en el Tren Maya, desde que nosotros llegamos a través de la Secretaría Anticorrupción, se está haciendo una revisión general para cerrar todos los contratos del Tren Maya. Le pedí a Raquel Buenrostro que hiciera una revisión integral para poder pues cerrar contratos. Las empresas dicen que hay adeudos, pues hay que revisar si hay adeudos o no hay adeudos. En fin, todo lo que significa el cierre de una obra pública. Y en ese caso, si se encuentra alguna irregularidad, pues se procederá dentro de la Secretaría Anticorrupción o en otras instancias, como parte de la revisión integral que se hace a la hora de que se cierra una obra. Pero no hay una prueba que presente Reforma de que hubo algún caso de corrupción. Bueno, es que le comento, en la información que traemos, Víctor de Aldama, que es el empresario español que está muy vinculado con este caso, sí ha hecho declaraciones a autoridades judiciales que gestionó la participación de las empresas españolas para que participaran en la obra del Tren Maya. Por eso, ¿dónde está ahí la prueba de que hubo algún caso de corrupción? No, digo, la idea es por eso saber si se va a investigar, Presidenta. Por eso. O sea, se está… No porque sacó Reforma, nosotros desde que llegamos, y no por investigación, sino porque es obligación de nuestro gobierno, en el cierre de la obra del Tren Maya, pues hacer una revisión y cerrar completamente todos los contratos. Y en ese proceso se revisa. Y si hay alguna irregularidad, pues se presenta o a la propia Secretaría con sus propios reglamentos, si hay alguna irregularidad, o en su caso, si se encuentra alguna otra irregularidad, se presenta ante otras instancias. Esta obra también es auditada por la Auditoría Superior de la Federación. Hasta ahorita no han encontrado ninguna irregularidad. No se ha encontrado nada. Gracias. Y bueno, también le quiero preguntar sobre la reforma electoral que comentaba usted ayer. ¿Para cuándo sería, cómo viene, se ha pensado en la eliminación de la autonomía del INE? No, el INE sigue como organismo autónomo, tiene que seguir así. Pero es mucho recurso el que gasta el pueblo de México, el que destina el pueblo de México para elecciones. Queremos que siga habiendo elecciones limpias, democráticas. Es falso que seamos un gobierno autoritario, que estemos buscando el autoritarismo. Es que solita se cae pues el argumento. Pero sí es muy importante que se revise y que se revise el tema de los plurinominales, también de las listas de plurinominales. He puesto yo el ejemplo de la Ciudad de México, tiene y también otros estados, tiene un esquema de reconocimiento de las minorías, en donde el segundo lugar accede al espacio que le corresponde al partido político. Lo mismo tiene el Senado de la República. El problema son las listas de plurinominales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Supongamos que una persona, Juan Pérez, es candidato de un partido político al distrito 1 de la Ciudad de México. Gana el de ese partido político, pero en segundo lugar, muy cerca, quedó Pedro López de otro partido político. Cuando terminan las elecciones, los que quedaron en mejor lugar, que tienen menos diferencia en el segundo lugar, esos entran como representación de la minoría y no listas. ¿Qué virtud tiene esto? Que todos van a territorio a presentarse con la ciudadanía a hacer campaña. Entonces, una de las consideraciones que estamos tomando.
para que las listas de plurinominales pues se eliminen y que sea a partir del trabajo territorial que se hace. En el Senado, el que gana el primer lugar se lleva los 2 senadores y el segundo lugar entra, porque en el Senado son 2 los que van juntos, ¿no? Hombre, mujer o en general. Entonces entra la pareja que ganó y luego entra el que va en el número 1 del partido político que quedó en segundo lugar. Eso implica que todos fueron a territorio a ganar el voto. Es uno de los planteamientos que haremos y presentaremos la propuesta. Ya se haría una discusión abierta y a partir de ahí pues ¿No habrá resistencia por parte de los aliados del PT, del Verde, con esta de los pluri? No, no lo creo, porque todos estamos de acuerdo en que hay que ir a territorio, a presentarse con la ciudadanía. Esta idea de que estuviste 6 años fuera de México y luego regresaste a ser el número 1 de la plurinominal, pues, o sea, ¿cómo? Gracias, presidente. Sí. A ver, vamos. A ver, allá atrás, pues, que nunca has preguntado. Sí, L. Gracias, presidenta. Carlos Padilla, de la revista Zócalo. Durante los conversatorios en el Senado participamos como revista Zócalo para argumentar algunos temas sobre la ley de telecomunicaciones, y ahí consideramos que hace muchos años veníamos demandando mayores recursos para los medios públicos, Canal 22, Radio Educación, Canal 14, Canal 11, entre otros, y también de los estados. A veces los gobernadores olvidan los presupuestos para sus emisoras en los estados. Ahí lo comentamos frente a los senadores, a quienes también dijimos que el año pasado, que este año se les redujeron los presupuestos a los medios públicos. Entonces, los medios públicos son el contrapeso a las empresas privadas que generan desinformación, campañas falsas y todo esto que atestiguamos regularmente, como un comentarista de TV Azteca insulta y manda groserías a nivel nacional. Entonces, pero hay censura, ¿no? Es lo que dicen. Entonces, no vimos si en esta propuesta o en que mandan ustedes al Senado mayores presupuestos para los medios públicos. Nosotros lo sugerimos en ese momento en el Senado, y entonces no sé si sería conveniente que nos aclararan si hay alguna posibilidad de incrementar esos recursos públicos o ese presupuesto a los medios públicos por esa necesidad que tienen las audiencias a nivel nacional de recibir, de ejercer su derecho a la información, ¿sí? Y también de recibir información verídica. Entonces no sé si pudiera decirnos qué están pensando con relación a los presupuestos del próximo año para los medios públicos, por favor. Del año pasado hay una reducción porque el año pasado hubo un presupuesto especial para las antenas, particularmente Canal 11. Entonces, este año ya no es tan alto el presupuesto de las antenas, por eso se ve una reducción. Este año estamos dando un presupuesto extraordinario para el mejoramiento del equipo. En general, todos los medios públicos tienen un equipo ya muy viejo, de hace, 20 años, y particularmente en los equipos pues ha habido una modernización muy grande relacionada con la digitalización. Entonces vamos a hacer una inversión especial para mejorar el equipamiento y a partir de los próximos años pues que tengan garantizado su presupuesto. En efecto,
Estamos a favor de los medios públicos, que no son medios gubernamentales, que eso es muy importante. Son medios públicos que tienen pues su propia línea de programación editorial y de participación de la ciudadanía. Y quizá un agregado, Presidenta, con relación a los presupuestos para los medios públicos en los estados. Insisto, ¿están abandonados? Sí, depende del estado. Hay estados que dan recursos a los medios públicos, hay otros estados que no, pero es importante tener medios públicos fuertes que permitan pues también tener otra visión, incluso no solo de las noticias o de la información, sino también de el entretenimiento, de programación de entretenimiento, pues que tenga una visión distinta a la que tienen los medios comerciales. Bien, gracias. Sí. Bueno, vamos a ver, por acá. A ver, vamos a ver a la compañera de atrás de Reina. Gracias, Presidenta. Muy buenos días. Rocío Jardines, de W Radio y Teleurban. Primero preguntarle, Presidenta, ante estas reformas que vienen en el Congreso, también hay un tema pendiente que quisiéramos conocer. ¿Cuándo estaría la cifra de los desaparecidos? Recuerde que usted había comentado que ya se estaba trabajando en ello. Saber si ya existe una cifra o para cuándo ya se va a tener. No solo es la cifra, sino yo diría la fuente de información de las cifras, porque eso es muy importante. Está trabajando obviamente la Comisión de Búsqueda, la Subsecretaría de Gobernación, y está ayudando mucho la Agencia de Transformación Digital. En su momento ya lo vamos a explicar, lo he dicho aquí en la mañanera, las cifras de desaparecidos provienen de diversas fuentes de información. En algunas es de una plataforma directa donde las personas suben directamente la información a la Comisión de Búsqueda. En general esos datos no son completos, muchas veces inclusive ni el nombre completo de la persona viene, y de todas maneras se cuenta dentro del número de personas desaparecidas. En otros casos viene de fuentes de información de las fiscalías, pero no de carpetas de investigación, sino de información que se recibe en las fiscalías, porque las fiscalías no están obligadas a levantar una carpeta de investigación frente a la denuncia de una desaparición. Eso es parte de lo que vienen las nuevas leyes de búsqueda y de población para mejorar la prevención y la atención al problema de los desaparecidos en México. Entonces, lo que estamos haciendo es revisando bien la base de datos. Hay otra información que tiene que ver con personas que lamentablemente fallecieron pero no están identificadas adecuadamente dentro de las listas de los INCIFOS, de los EMEFOS. Entonces, todo eso lo está trabajando la Agencia de Transformación Digital con la Comisión de Búsqueda, con las fiscalías estatales, con la Fiscalía General de la República, para poder dar la información completa de las fuentes, de dónde vienen los problemas que tienen la información y cuántas personas ya se han localizado, por lo menos en bases de datos, y cuántas personas ya se han localizado directamente ya como prueba de vida o lamentablemente ya que han sido identificadas como fallecidas. Entonces, todo eso lo está trabajando la agencia. Yo creo que en un mes más o menos, ¿no? Ya tenemos todo trabajado y ya lo podemos presentar aquí. Perfecto, Presidenta, muchas gracias. También en esta comunicación que han tenido entre los grupos de Estados Unidos y México, los gabinetes, saber qué información se ha podido tener en relación a la participación o qué grado de crecimiento han tenido los cárteles en Estados Unidos, porque Matthew Allen, agente de la oficina de la DEA, pues reveló que las organizaciones, sobre todo como el cártel de Sinaloa o el cártel de Jalisco Nueva Generación,
pues se han adentrado tanto que incluso pudieron espiar a integrantes de la DEA para el juicio contra Rubén Oseguera González, el Menchito, en 2024, saber cuál ha sido la información que han enviado a México y también pues cómo se ha logrado trabajar contra ello. No. Lo que nosotros hemos dicho es que no tenemos información respecto a este tema que se mencionó ayer en esta comparecencia. Lo que nosotros hemos estado planteando desde que llegamos y previamente el presidente López Obrador es que si hay droga que se fabrica, metanfetamina, por ejemplo, en México, y que pasa a Estados Unidos, o droga que viene de otros países pasa a Estados Unidos, como el caso del fentanilo, que incluso ahí hay paso de Estados Unidos a México, luego de México a Estados Unidos, en algunos casos de precursores, o otro tipo de droga que no es droga sintética como cocaína u otro tipo de droga, pues la presencia de delincuencia organizada no solo es en México. ¿Por qué? Porque ¿quién vende esa droga en los Estados Unidos? ¿Quién la vende? Si es una venta ilegal. Es más, la mayor parte del dinero que se recauda pues es en Estados Unidos por la venta ilegal de droga. Siempre hemos dicho, delincuencia organizada no solo hay en México, también hay en Estados Unidos, en las ciudades de Estados Unidos donde se vende el fentanilo, donde se vende la cocaína, donde se vende la metanfetamina, más allá de si hay presencia de un cártel o de un grupo de la delincuencia organizada mexicano en Estados Unidos. Pero sí podrían ustedes hacer un llamado, no sé, a Estados Unidos para ver… No, lo que hay es un trabajo conjunto. Hay un trabajo conjunto porque nosotros no queremos que haya violencia en México generada principalmente por la demanda de drogas, mucho en Estados Unidos. Y Estados Unidos, por obvias razones, no quiere que haya compra de droga allá. Entonces, en esto estamos trabajando juntos, los dos estamos combatiendo la delincuencia organizada de manera conjunta, cada uno en su territorio y compartiendo información. Entonces, el acuerdo que tenemos con Estados Unidos es respeto a nuestras soberanías, a que cada quien actúe en su territorio, pero que estemos compartiendo información, inteligencia, porque a ambos países estamos interesados en disminuir violencia, consumo de drogas y todo lo que tiene que ver con la delincuencia organizada, aparte de otras acciones que hemos insistido mucho. Es decir, la disminución del consumo no solo tiene que ver con la parte de persecución criminal, sino tiene que ver con la atención a las causas, con que las y los jóvenes no se acerquen a las drogas o a la violencia, que es parte de la política integral que nosotros llevamos. Entonces, es evidente que en Estados Unidos actúan grupos de la delincuencia o hay delincuencia organizada. ¿Cómo se vincula con la delincuencia organizada en México? Pues es parte de las investigaciones que se hacen. Y se trabaja conjuntamente para disminuir violencias y evidentemente pues nosotros no queremos que llegue fentanilo a Estados Unidos, ni a México, ni a ningún joven en ningún país del mundo de manera ilegal. Ok, gracias, Presidenta. Por último, preguntarle dos asuntos, si me permite. Primero, saber su opinión sobre estas declaraciones de su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump, quien pues comparó el impacto de los ataques que tuvo Estados Unidos contra Irán en las instalaciones nucleares con el final de la Segunda Guerra Mundial. Argumentó que el daño fue tan grave a pesar de que los informes de inteligencia disponibles indicaron que no eran concluyentes. Incluso la propia Agencia de Inteligencia de Defensa de
Estados Unidos evaluó los ataques que realizó el gobierno de Trump al programa nuclear iraní y dijo que solamente los retrasó unos meses, a pesar pues de que Estados Unidos, o bueno, Donald Trump dijo que el programa había sido destruido. Saber su opinión sobre eso y también si pudiera darnos un informe, Presidenta, o que le han dado a conocer sobre el derrumbe del túnel Mitla-Tehuantepec, que bueno, estuvo en construcción 15 años, un año después de haber sido inaugurado se derrumba ante el paso del huracán Eric, después de que se había incluso pues dicho que este túnel había ayudado a la zona, que era una zona de deslaves, y bueno, terminó derrumbándose. Gracias, Presidenta, buen día. Sí, me quedé pensando en el túnel, la primera parte de tu pregunta era… nosotros como país siempre vamos a defender la paz, más allá de opiniones o no que vierta el presidente de los Estados Unidos o cualquier otro presidente o primer ministro. Nuestro papel es promover la paz en el mundo, en el marco de nuestra Constitución. Entonces, hasta allí en ese caso. Sobre la Mitla-Tehuantepec, es lo que ya dijo Jesús, si quieres volverlo a explicar. Sí, como pudieron observar, hubo un derrumbe de cerca de 55,000 metros cúbicos con rocas de dimensiones muy importantes. En realidad, el túnel tiene una afectación al centro, son cerca de 45 metros que tienen afectación. Se está evaluando qué lo generó. Al parecer pueden ser estas grandes rocas de grandes dimensiones, un impacto de una roca de esas dimensiones de 100 metros de altura, pues puede generar un efecto pues de daños importantes como los que se observaron. Los 55,000 metros cúbicos están generando un peso importante. Hay protocolos, uno de los protocolos fue ante huracanes, etcétera, se cierra la autopista como se hizo, justamente previendo este tipo de condiciones. Ahorita los ingenieros geotécnicos, los proyectistas, están evaluando con base en la información que tenían y la experiencia durante todo el proceso constructivo, nunca se presentó un fenómeno de esta magnitud. Entonces se están evaluando las diferentes alternativas para cuando determinemos abrir, que se haga nuevamente en condiciones de seguridad. Pero bueno, al día de hoy así está el tema. Es una concesión, tienen su seguro, el costo corre a cargo de la concesionaria y el próximo viernes estaremos teniendo una segunda reunión de evaluación. Ayer tuve reunión con los técnicos, me informaron pues estos diferentes aspectos. Por el momento estamos revisando las condiciones de estabilidad para que sea seguro inclusive entrar y estar trabajando. Entonces ahorita estamos tomando muchas precauciones. En realidad fue algo extraordinario. Reportan que hubo sismos previamente, 4 sismos que pudieron haber aflojado estos grandes macizos rocosos y pues sí superan los criterios de diseño en general para las obras un incidente de esta magnitud. Vamos a revisarlo porque sí fue un volumen gigantesco. Durante el proceso constructivo había desgranes como todo, pero estamos revisando la solución. Sí. Sí, el viernes esperamos ya informarle a la presidenta las diferentes alternativas que haremos para que se pueda abrir de manera segura. Vamos a ver ahora de este lado. Ahora hasta allá atrás. Gracias, Presidenta. Buenos días, Angélica Guerrero del financiero Bloomberg Televisión. Presidenta, aprovechando estos temas legislativos, yo recuerdo que desde que usted se encontraba en Casa de Transición le llegamos a preguntar sobre la posible reforma a las fiscalías. Decía que una vez que estuviera concretada ya el Poder Judicial, ahora que pasó la elección y que pues ya estamos a unos meses prácticamente de que esto se concrete, además de las leyes que ayer envió
en materia de seguridad, Presidenta, preguntarle cuándo estaría lista, si sí realmente la planean y si sería desde el Ejecutivo, más allá de una de la que ya se habla, que se estaría trabajando No en sería el Poder este año. Legislativo. Eso se los puedo. Ha sido muy laboriosa la tarea de la reforma a las 4 leyes que tienen que ver con la reforma al Poder Judicial. Estas 4 leyes, su reforma tiene que ver principalmente con los tiempos que establece la Constitución. Esta idea que hemos vivido de que se ampara a alguien y después se vuelve a amparar y luego regresa y luego vuelve a ampararse, pues tiene que ver con distintas leyes, no solamente con una. Entonces, si queremos una justicia, si queremos justicia expedita, como lo establece esta reforma, pues entonces hay que revisar estas leyes. Entonces hubo un equipo de trabajo de varios abogados que coordinó Ernestina Godoy, que se llevó bastante tiempo en esto. Ya fue presentada al Congreso y se va a dar su periodo para que se pueda discutir y en todo caso aprobar en el mes de septiembre, para que ya la nueva Corte pues entre con estos nuevos esquemas en términos de tiempos. Y estamos trabajando sobre la reforma a la ley electoral, apenas inicia, a las leyes electorales apenas inicia este proceso. No tenemos todavía fecha para poderla presentar y después pues ya la revisión que tendría que ver con las fiscalías. Presidenta, ya mencionó que no se presentaría este año, pero desde su punto de vista, con todo lo que se ha visto, ¿cuáles serían los elementos principales que ya se vislumbran y que podría tener una reforma a No me las quiero fiscalías? adelantar, ya cuando se presente ya hablaríamos de eso. ¿La autonomía estaría incluida? No está pensado quitarle autonomía a las fiscalías. Presidenta, sobre lo que ya comentaba mi compañera, esta presentación de los casos de desaparición, ya se envió, entiendo entonces, la reforma a desapariciones forzadas y lo que tiene que ver con el tema de búsqueda de Ya se había personas. enviado. El tema es que se modifica a partir de las mesas de trabajo que tuvo la secretaria de Gobernación con todos los colectivos. A eso iba, Presidenta, que yo quería preguntarle o saber cuándo se va a exponer, cuáles son estos cambios principales que mencionaron las madres Lo buscadoras. presentó la secretaria de Gobernación el lunes en conferencia de prensa. Si quieren lo traemos nuevamente aquí a la mañanera. Pero ya se presentó en una conferencia de prensa, se dijo también cuántos colectivos estaban de acuerdo, hay otros que se están sumando también, y habrá algunos pues que no, al final no estén de acuerdo, pero se buscó integrar todos los comentarios de los colectivos que participaron en estas mesas de trabajo. La madre buscadora Ceci Flores era una de las que al principio estaba más inconforme, a ver si se incluyeron o no Sí, propuestas de hecho ella ha manifestado que está de acuerdo con estos planteamientos que se hicieron. Y ya por último una precisión, entonces la reforma electoral sería para el mes de septiembre. No, apenas inicia el grupo de trabajo y se presentará también para su discusión. El próximo año. Pues a lo mejor se presenta, yo creo que no tenemos fecha, estaría ahora generando una fecha en este momento. Lo que sí es que inicia un grupo de trabajo dentro del gobierno para hacer la propuesta y a partir de ahí pues ya se presentaría, se daría su tiempo para discusión y su aprobación. Gracias, Presidenta. Y obviamente no sería para la elección del 27, sino ya en todo caso más adelante. Sí. Bueno, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? A ver, por acá. A ver, aquí primera fila y luego atrás para que… Muchas gracias, Presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Preguntarle sobre este caso de la reforma electoral y las declaraciones del dirigente del PRI, Alito Moreno, que bueno, pues compara su gobierno con una dictadura, con regímenes autoritarios, hasta con Hitler. ¿Qué le dice, Presidenta, al dirigente del PRI? No voy a discutir con Alito Moreno. Pero sí es importante
porque ahora sí, como decía el presidente López Obrador, repites una mentira tantas veces que se convierte en verdad. Es el tema de la censura, por ejemplo. ¿Dónde hay censura en México? ¿Quién de los que escribe que hay censura se le ha censurado alguna vez? ¿Quién? Hay una televisora que se dedica a decir mentiras. ¿Quién la censura? Lo único que tenemos nosotros aquí es el derecho de réplica, entre otros con el detector de mentiras. Hay otra televisora de un conductor que es el que más gana en México, que dice mentiras y luego se molesta porque en el detector de mentiras le decimos que dice mentiras. ¿Dónde hay censura? Pueden hablar, bueno, vean hoy las columnas. A mí me pasan un resumen en las mañanas, ahí antes de la sesión del Gabinete de Seguridad, un resumen, lo veo en las mañanas. A veces no me da mucho tiempo, pero en general veo el resumen. Y es increíble porque es fulano de tal, no voy a decir nombre, la censura, el régimen que busca la censura. Mengano de tal, el régimen que busca la censura. Mengana de tal, el régimen que busca la censura. Otro, el régimen que… Bueno, ¿quién se los dicta? ¿O es que se leen entre ellos? Entonces alguien lee a uno de ellos y dice, ah, sí es cierto, hay que decirlo. Y se repite y se repite y se repite y se repite y se repite. Entonces, tienen un chat. Bueno, tienen un chat. Entonces, ¿dónde hay censura en esta ley de telecomunicaciones? Entonces, los del PRIAN repiten en la tribuna, hay censura, ley censura, y luego todos, censura, censura, censura. ¿Dónde hay censura si todos pueden decir lo que quieran y a nadie se le persigue? Ayer dije que valdría la pena revisar, que yo no lo haría, pero el caso de Campeche, porque Laida lo que plantea es que ha habido una crítica despiadada a ella por ser mujer, por cómo es, por su físico. La pregunta es, ¿eso se permite? ¿Eso es parte de la libertad de expresión? ¿O la libertad de expresión no lleva también el respeto? Y particularmente a las mujeres. Hemos visto en las redes sociales una crítica misógina tremenda contra algunas compañeras y de distintos partidos, no solamente de Morena. Entonces, ¿eso es libertad de expresión? Por eso dije, vale la pena revisar el caso de Campeche, que todas las diputadas, senadoras de otros partidos políticos que defienden tanto el feminismo, revisen este caso y opinen sobre ello y las razones de la gobernadora, porque ella no quiere llevar a nadie a la cárcel, lo que quiere es que se reconozca que hay un asunto de misoginia y de odio vinculado con ser mujer. Entonces, eso yo ayer lo dije y lo sostengo, que es importante que se discuta en nuestro país y si eso alcanza la libertad de expresión o no, o hay ciertos límites que tenemos que tener todos frente a la crítica, porque se puede criticar, sí, bueno, pero ese tema hay que revisarlo, por eso lo planteé. Ahora, censura. La otra, autoritarismo, régimen autoritario, porque la presidenta puso a los ministros de la Corte, dicho por el PRI. Bueno, ¿en qué país vivimos? O sea, Zedillo llega a ser presidente, cambia la Constitución, nombra él a todos los ministros de la Corte, él
Él nombra a todos los ministros de la Corte. ¿Y ahora qué hicimos nosotros? Que decida la gente. Pero eso es autoritarismo. Que decida la gente es autoritarismo. Entonces, somos un régimen democrático, libertario, pero que tiene algo muy importante, y es que el actor principal de la vida pública es el pueblo de México. Eso no ocurría antes y queremos que siga ocurriendo, que el actor principal de la vida pública, de la política, sea el pueblo, que sea la gente. Entonces, esta idea que, ¿quién le cree a este hombre? Dicen que ahora quiere mantener la democracia. Pues, pero ya no voy a discutir con él, sino con las ideas que se plantean. Gracias, presidenta. También preguntarle sobre este video que se volvió viral, donde se observa agentes del ICE golpeando al señor Narciso Barranco, un jardinero de origen mexicano, que fue detenido y sometido por esos agentes mientras trabajaba en una cafetería en Santana, California. Fue muy sonado, está muy fuerte este caso, no sé si usted ya haya visto este video y tenga información al respecto, porque bueno, si resulta que es un migrante, tiene 31 años viviendo ya en Estados Unidos, es originario de Cuernavaca, Morelos, pero es papá de 3 soldados estadounidenses, sus hijos nacieron allá y bueno, pues ahora sirven al país, ¿no? A Estados Unidos. ¿Qué opinión tiene sobre esto? Y bueno, pues se abre el debate porque como pues hay muchos casos de migrantes que hicieron su vida allá y que sus hijos o hijas decidieron servir a esa nación y ahora pues de alguna manera los están corriendo y tratando de una manera inhumana, presidenta. Es injusto, es una injusticia. Las mexicanas y los mexicanos que viven en Estados Unidos, los migrantes, porque no solo son las mexicanas y los mexicanos, son personas que se fueron a Estados Unidos por necesidad y que han hecho su vida allá, que son mexicanos y estadounidenses al mismo tiempo, aunque no tengan el papel de la nacionalidad, porque han aportado a Estados Unidos toda su vida. Imagínense, los hijos de esta persona son inclusive parte del ejército de Estados Unidos. Entonces, nosotros vamos a seguir defendiendo a nuestros hermanos y hermanas allá. El consulado entró de inmediato en contacto con él. Por cierto, quiero reconocer el monólogo que hizo Diego Luna en un programa en Estados Unidos, que dice justamente esto, que las y los mexicanos que viven particularmente en Los Ángeles son millones de mexicanas y mexicanos que han dado su vida para que Estados Unidos sea lo que es y la ciudad de Los Ángeles sea lo que es. Entonces nosotros vamos a defenderlos allá con los consulados. Dio una conferencia de prensa la semana pasada el canciller de todas las nuevas acciones que se están tomando con los consulados de manera diplomática. En las conversaciones que tenemos hemos dicho que tienen que ser reconocidos los mexicanos allá, que no estamos de acuerdo con las redadas, que los migrantes no son criminales, que si hay alguna persona que cometió algún delito, pues que se actúe, pero los millones y millones de mexicanos no son delincuentes, son héroes y heroínas. Y todo lo que esté en nuestras manos para poder ayudarlos lo vamos a hacer, siempre. No solo por convicción, sino porque es la responsabilidad de la presidenta de México. Gracias, presidenta. Ya por último, si me permite una pregunta al director Pepe Merino sobre si tiene información de la explosión del cohete Starship de SpaceX que impactó directamente en la costa tamaulipeca y que pues generó mucha basura, incluso pues desechos peligrosos como fósforo blanco que han caído en territorio mexicano y están afectando a fauna aquí en nuestro país.
Estamos por reunirnos, el gabinete Pepe está justamente coordinando este trabajo por los impactos en seguridad, ambientales que representa el lanzamiento de estos cohetes, no particularmente lo que ocurrió, sino en general el lanzamiento de estos cohetes en particular para Tamaulipas. Entonces está haciendo la revisión general, qué leyes internacionales se están violando y a partir de ahí pues iniciaremos un proceso. Porque en efecto sí hay contaminación. Sobre este caso en específico, Presidenta, ya ambientalistas han lanzado alertas. Sí, lo estamos revisando, no solamente para hacer una revisión y punto, sino todo lo que tiene que ver con el lanzamiento de los cohetes, que está muy cerca de nuestra frontera, los impactos que tiene en la zona y dentro del marco de las leyes internacionales, pues hacer las demandas necesarias que tengan que hacerse. Muchas gracias. Sí, aquí atrás. Muy buenos días, Presidenta CONA, su servidor Carlos Pozos de LM Noticias. Buenos días a los colegas y a los servidores públicos aquí presentes. En mi pasada intervención le hice saber sobre una investigación que hace LM Noticias sobre una adjudicación millonaria que hizo el gobierno de la Ciudad de México de forma directa a una empresa privada para el suministro de gasolina y diésel al parque vehicular. El gobierno de la Ciudad de México ya me informó y me dijo que fue Pemex Transformación Industrial la que solicitó la terminación anticipada del contrato que tenía vigente hasta el pasado 7 de mayo. Contra viento, marea y lluvia viajé a Acapulco, la lluvia por el huracán Eric, y estuve en la realización del Congreso Mexicano del Petróleo, que fue la semana pasada, en donde el gran ausente fue el director de Petróleos Mexicanos, el maestro Víctor Rodríguez Padilla, a quien le pretendía preguntar por qué solicitó Pemex la terminación anticipada de este contrato. Mi pregunta en este sentido, ¿será posible que Pemex nos pueda decir por qué da por terminado el contrato contraviniendo el principio de fortalecimiento de soberanía energética promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador? Y en este mismo sentido de tema energético, Presidenta, el compañero periodista Darío Celis del Heraldo de México publica apenas el lunes que usted tomó la decisión que nadie se atrevió para crear el Pemex Proa, que tiene como objetivo remediar de raíz la crisis financiera y operativa de Pemex al convertir la deuda de Pemex en deuda pública alrededor del 50%. Presidenta, ¿es cierto que el jueves de la semana pasada usted tomó la decisión y si es así, cómo impactará en la deuda soberana y en el déficit fiscal esta decisión del Pemex Proa? No hay ningún Pemex Proa, no sé de dónde saca Darío Célix que hay un Pemex Proa. Porque además jamás haríamos algo similar al FOBA Proa, que estuvo plagado de corrupción. Entonces no hay nada similar. Estamos trabajando y ya lo vamos a informar. De hecho, a las 10 de la mañana tengo hoy reunión de nuevo con todo el equipo. En un esquema integral de largo plazo para Pemex. Digamos, la situación bueno, primero vamos a revisar esto que dices del contrato con la Ciudad de México para que se informe. Eso es lo primero. Ahora, ¿qué pasa en México, en nuestro país? Durante muchos años tuvimos un yacimiento que le dio muchísimo a México, que fue Cantarell. Previo a ello hubo otros yacimientos muy importantes, tanto en tierra como en aguas someras. Aguas someras son las aguas que no son, que están cerca de la costa y donde la cantidad de kilómetros de perforación pues no son como en aguas profundas, que estamos hablando de cientos, cada vez hasta miles. Entonces, se acabaron Cantarell de una manera muy irresponsable en el sexenio de Fox y de Calderón.
sobreexplotaron Cantarell. Particularmente en el sexenio de Fox tomaron la decisión, para que salga el petróleo tiene que haber presión. Entonces normalmente se inyecta gas, el propio gas que sale se inyecta de nuevo para que haya más presión y pueda salir el petróleo, Si no hay suficiente presión y se explota muy rápidamente, pues hay petróleo que se queda abajo que ya es después muy costoso sacar. En el caso de Cantarell, sobreexplotaron y en vez de inyectar gas, inyectaron nitrógeno. Inyectan nitrógeno, contaminan el gas, de tal manera que ya no se puede utilizar ese gas a menos que se descontamine con el nitrógeno. Y el objetivo era sacar petróleo rápido. En la época de Fox llegaron a sacarse 3.2 millones de barriles de petróleo diarios, 2004 más o menos. Que por cierto estaba a $90 el barril y nunca se supo qué pasó con todo ese excedente petrolero que salió, se lo gastaron quién sabe en qué, porque nadie recuerda una gran obra de Fox, grandes obras de infraestructura vinculadas con este incremento en la producción, en el costo del combustible que hubiera dado pues obras de infraestructura muy importantes para el país. Pero bueno, se acabaron prácticamente Cantarell, lo sobreexplotaron, todavía se está explotando. Eso significa que el nuevo petróleo o el petróleo que ahora se extrae pues cuesta más extraerlo que lo que costaba hace 20, 30 años con estos yacimientos tan ricos. Entonces Pemex pues tiene que gastar o invertir, porque no es gasto, invertir de una manera distinta a como se invertía hace años. Por otro lado, con la apertura de la venta de combustible en México, pues hasta el 2013, si recuerdan, pues solo había gasolineras de Pemex. Entonces el único combustible, la única gasolina o diésel que se vendía en nuestro país, pues era de Pemex. Entonces el mercado, todo el recurso de la venta de gasolinas y de diésel, pues entraba a petróleos mexicanos, ahora ya no es así. Entonces toda esta circunstancia, más la corrupción tremenda que hubo en Pemex, particularmente durante el periodo de Peña, pues generó condiciones difíciles para Pemex. El presidente López Obrador estabilizó, disminuyó la deuda de Pemex y estableció un esquema de explotación de los pozos y aparte le invirtió de manera importante en refinación. Pero Pemex tiene una deuda muy importante que viene esencialmente del periodo de Fox, Calderón y Peña. Por ahí hay una gráfica de la deuda de Pemex, a ver si la tienen por ahí. Y luego aparte, pues alguna deuda todavía que quedó a proveedores y los nuevos esquemas de explotación de petróleo que se derivan de la reforma que se hizo y el fortalecimiento de Pemex. Entonces, lo que estamos haciendo es una visión de largo plazo para Pemex, financiera y en términos de la producción de energía que tiene que hacer Pemex. En eso hemos estado trabajando desde que entramos, bueno, desde antes, pero particularmente desde el 1 de octubre a la fecha. Y ya se está cerrando este esfuerzo tan importante de planeación que se ha hecho y ya se va a presentar en términos financieros y en términos de la visión de largo plazo de Pemex. Muy bien, Presidenta. Como segunda pregunta, sin eufemismos y circunloquios, considerando el reemplazo del satélite bicentenario debido a su fin de su vida útil y con la programación del lanzamiento del nuevo satélite y mantenimiento del satélite Morelos 3, mi pregunta es para usted o para el maestro José Merino. Toda vez que el expresidente Andrés Manuel López Obrador no quiere ni una estatua, ni una calle, ni una avenida con su nombre, pero nunca habló del espacio exterior. Con respeto le propongo a su consideración. No creo que estaría muy contento que le pongamos al satélite, que se le ponga al satélite SAT-AMLO.
Cuando tomé protesta esto les molesta tanto a nuestros adversarios, pero lo digo con gusto, con cariño. Cuando tomé posesión en el Congreso, leí un discurso que entre otras cosas decía, usted no quiere que le pongamos su nombre a calles, a monumentos, o alguna avenida, o algún satélite, pero no hace falta, porque Manuel López Obrador se quedó en el corazón del pueblo de México, por siempre. Así es. Como tercera y última pregunta, Presidenta, hoy en el resumen que le entregan de las columnas, no sé si pudo observar la columna del Financiero, donde el conductor también del noticiero Televisa, Raimundo Rivapalacio, publica una columna titulada Manotazo en la Mañanera, con los lineamientos que nos entregaron a los reporteros. El columnista dice que es un manotazo para sacudirse la marca del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero que es insuficiente. Dentro del texto de la columna dice que su equipo es incapaz de generar contenido con alto valor noticioso, por eso es que sus declaraciones en esta conferencia pues no están en 8 columnas en los medios impresos tradicionales. Por cierto, ¿cómo inventan? La verdad. El otro día salió que Zoé iba, no sé dónde, cambiaba de puesto, ¿no? Que del IMSS se iba al ISSSTE, ¿no? Estaba yo junto a Zoé, le digo, oye, ¿no me habías informado que te querías ir al ISSSTE? También que estamos peleadas con Clara, ya ha salido en varias, ¿no? ¿Qué otra cosa han inventado por ahí? Palenque. La conexión. Ah, sí, que hay una conexión entre Palenque y Irán. No, es que hay otro también ahí en el Universal que es una cosa, pero es la ciencia ficción llevada a su máxima expresión. Es impresionante, pues, la cantidad de mentiras. Sobre el reglamento de la mañanera, es un reglamento que ya venía desde el presidente López Obrador, que nosotros lo mantuvimos. Lo cambió Belmont ayer o antier, o hace unos días, o todavía con Paulina, no sé. Porque ya no hay tómbola, que yo les pregunté aquí, que cómo querían que vamos a probar así como estamos un tiempo y si no, pues regresamos a la tómbola. Entonces, como había tómbola para poder que se seleccionara de los que llegaron temprano, quienes iban a estar en primera fila, y normalmente preguntábamos en primera fila, pues se cambió para decir, bueno, pues ya no hay tómbola, ahora la presidenta pues busca ver a quién pregunta. Eso fue lo que se cambió. Ahí hay un artículo 28 que tiene que ver con que pues se vea que realmente informa quién viene a la mañanera, porque a veces pues se viene a la mañanera pero ni siquiera se informa de lo que vino aquí, sino nada más se viene a preguntar. Si no porque tiene mucho rating la mañanera, sí tiene su rating. Pues con eso me contesta. Gracias, presidente. Muchas gracias. Cerramos aquí, vamos con el detector de mentiras. Mañana vamos a la que sigue. Adelante. Con su permiso, presidenta, buenos días a todas y todos. ¿Quién puede oponerse a que las y los trabajadores tengan seguridad social y derechos laborales? Con mentiras, medios de información, comentaristas y políticos de oposición han atacado a la reforma laboral en materia de trabajo en plataformas digitales, que reconoce la relación laboral entre las aplicaciones y sus empleados, es decir, no son socios. Además, esta reforma otorga derechos y seguridad social. Si se oponen a que las y los trabajadores de plataformas digitales tengan derechos, ¿a quién defienden? ¿Por qué asumen la misma posición de quienes, para evitar que el salario mínimo aumentara, mentían con la amenaza de la falsa inflación? Por otro lado,
como ocurre cada vez que hay una contingencia producto de un fenómeno natural? Tras el paso del huracán Eric en Oaxaca y Guerrero, los nostálgicos del Fonden y de las corruptelas que este fondo permitía, atacaron a la estrategia del gobierno federal que sin intermediarios entrega apoyos y recursos casa por casa. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Supuestas afectaciones a trabajadores de aplicaciones por la entrada en vigor de la reforma laboral y hasta la presunta falta de recursos para apoyar a las poblaciones afectadas por el huracán Eric son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. La reforma laboral en materia de plataformas digitales afecta a los trabajadores de aplicaciones. ¡Mentira! A través de notas informativas, columnas de opinión, espacios radiofónicos y televisivos, diversos medios de comunicación, comentaristas, políticos de oposición y usuarios de redes sociales han impulsado una campaña de desinformación en contra de la reforma laboral en materia de aplicaciones digitales con 3 líneas de desinformación. A. La ley obliga a los trabajadores a tener horarios fijos. Y también que les cambie el modelo por completo. Mire, por ejemplo, el hecho de que hay gente que trabaja solamente 3, 4 veces a la semana, no las 6 veces que ahora las plataformas estarían obligadas. Y hay gente que trabaja más de 8 horas y hay gente que trabaja menos de 8 horas. Es un modelo de negocio distinto. ¡Mentira! El artículo 291E de la Ley Federal del Trabajo sobre Plataformas establece que el tiempo de trabajo destinado para la plataforma será definido por la persona trabajadora y tendrá completa libertad para determinarse sin horarios fijos, pudiendo conectarse y desconectarse a discreción cuando así lo requiera. B. La ley aumentará la carga fiscal de los trabajadores. Los repartidores y los choferes de plataforma le han pedido, suplicado, rogado al gobierno que no les amuele la vida, que sus ingresos se verán seriamente afectados con esa idiota de meterlos al Seguro Social. ¡Mentira! Los trabajadores de aplicaciones cumplen con sus obligaciones fiscales desde 2019 a través del ISR y el IVA. La formalización laboral no implica una mayor carga fiscal, tampoco hay un cambio de régimen fiscal y no hay un aumento de impuestos. C. Los repartidores y choferes de aplicaciones no sostienen una relación laboral con las plataformas. ¡Mentira! El artículo 291A de la Ley Federal del Trabajo establece que es una relación laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas que requieren la presencia física de la persona trabajadora para la prestación del servicio, las cuales son gestionadas por una persona física o moral en favor de terceros, a través de una plataforma digital, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para ejercer el mando y la supervisión sobre la persona trabajadora. 2. La reforma a la Ley de la Guardia Nacional permitirá a esta institución investigar sin control del Ministerio Público ni supervisión judicial. ¿Qué busca Morena con esta iniciativa? Que cualquier burócrata de cuarta pueda leer tus mensajes, escuchar tus llamadas, rastrear tu ubicación, acceder a tus datos biométricos y monitorear cómo navegas en Internet, lo que lees, lo que escuchas, lo que consumes. Y todo sin orden judicial, sin controles ni contrapesos. ¡Mentira! La consejera jurídica del Poder Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, informó durante la mañanera del pueblo del 24 de junio, con la reforma a la Ley de la Guardia Nacional, esta institución colaborará con instancias de seguridad pública para generar, compartir y obtener información, siempre bajo la conducción, mando y coadyuvancia de la autoridad ministerial. 3. El gobierno de México prohibió a los trabajadores retirar dinero de sus afores. ¡Mentira! La propuesta para modificar el artículo 191 de la Ley del Seguro Social tiene como objetivo prevenir y erradicar prácticas indebidas por gestores o despachos externos. La iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados el 23 de junio busca eliminar a gestores que utilizan a los trabajadores para cobrarles comisiones excesivas por la promesa de obtener montos elevados de retiro. 4. El gobierno de México no cuenta con recursos para apoyar a Oaxaca y a Guerrero tras el paso del huracán Eric.
¡Mentira! Durante la mañanera del pueblo del 19 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el gobierno de México cuenta con recursos apartados del presupuesto público para la atención de desastres naturales, los cuales serán asignados luego de que la Secretaría del Bienestar levante un censo para conocer las zonas afectadas. Actualmente, el presupuesto asignado para la provisión de desastres naturales es de más de 18,000 millones de pesos. 5. La red de sensores sísmicos se encuentra desconectada en Oaxaca y Guerrero por el paso del huracán Eric. ¡Mentira! El sistema de alerta sísmica mexicano informó que tras el paso del huracán Eric continúa operando con normalidad. Además, aclaró que en caso de presentarse un sismo que amerite ser alertado, se emitirá el aviso de la alerta sísmica. 6. El gobierno de México busca eliminar las fiscalías autónomas. ¡Mentira! En la mañanera del pueblo del 20 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió que su gobierno haya propuesto una reforma para eliminar la autonomía de las fiscalías en el país. Destacó el papel fundamental que tienen estas instituciones en la pacificación y la disminución de la violencia en México. Muchas gracias. Hasta la próxima semana, Presidenta. Gracias.